Hermano, que Dios les bendiga. Me gozo con ustedes aquí. Amén. Así que le doy la bienvenida a la casa de ustedes. A veces uno dice, no, a mi casa, tú no tienes que darme la bienvenida porque yo entro. Pero claro, es bueno darle la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes. Me siento contento de mirar caras. No hay caras nuevas, pero gloria a Dios, el Señor sabe todas las cosas. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Sabe qué es lo que una de las cosas que a mí me agrada de esta iglesia? Es que aquí se predica la palabra de Dios sin poner, ni quitar, ni inventar. Porque no hay personas que puedan traer mejores cosas de las que hay en la Biblia. Y tenemos el tiempo, tenemos que acoplarlo solamente a la palabra de Dios, a lo que vinimos. No es palabra de hombres, sino de Dios. Y mis hermanos, les voy a decir una cosa, yo no necesito ni quiero estar en lugares donde no se predica la palabra de Dios. Póngase atento. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la Biblia para conocer al Señor y conocer qué es lo que el Señor quiere. No en todo lo que se llama iglesia están predicando directamente la palabra de Dios. Y usted puede decir, bueno, es que en la predicación yo quiero decir algo. No es necesario, no pierda el tiempo, porque eso no salva, ni instruye, ni da sabiduría, sino solamente y únicamente a la palabra de Dios. Tú sabes que es otra cosa buena aquí, que cuando aquí se canta, lo que nosotros vemos es alabanza para Dios, no rimbombancia, amén, que nos hagan sentir, se puede hacer, amén, usted puede brincar, salir corriendo, decir gloria a Dios, aleluya, pero que lo que se canta glorifique a Dios, que salga de nuestros corazones y que suene aquí, pero que glorifiquen a Dios. Amén. Un día yo quiero enseñar esto, la diferencia que hay entre un canto y otro canto y una alabanza. Porque no todo es alabanza a Dios, no todo lo que se está escuchando. Y no quiero criticar, sino levantarle a ustedes su conocimiento o curiosidad. Amén. Antes, cuando yo estaba en iglesia, habían cantos que muy bien, pero habían palabras que yo mejor me detenía. Porque eso no da alabanza ni gloria al Señor. Por favor, debemos despertar y hoy lo despierto a ustedes con esto. Aunque yo sé que el hermano Nelson tiene un mejor despertar hoy para cada uno de nosotros. Así que, mi hermano Nelson, que Dios te bendiga. Amén. Y te use en este día para que nos traiga la palabra de Dios. Dios le bendiga, familia. Dios le bendiga a mis hermanos. Los niños pueden pasar a sus clases ya. Gloria al Señor. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a orar al Señor para que el Señor, como siempre, me esté guiando, dirigiendo, para poder exponer su palabra, que espero que hoy sea de mucha bendición, ya que este texto para mí suena repetitivo cada semana que me toca predicar, pero cada vez que me expongo a la palabra del Señor, cada vez más me conozco más, cada vez más tengo más temor de Dios, cada vez más veo lo maravilloso y lo grande que es nuestro Dios. Amén. Así que vamos, ore por mí para que el Señor me esté usando y toda esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha dado ese entendimiento, lo pueda ustedes canalizar de una manera correcta. Amén, que es la intención. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más por el santo privilegio que tú nos has dado, Señor, de traernos con salud a este lugar, Señor,
bien cuidado, Señor, y protegido, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Ahora te pedimos el milagro más grande, que es preparar nuestros corazones, Señor, para que recibamos tu palabra de manera correcta, que sigamos tu consejo, Señor, y la apliquemos a nuestras vidas para que pueda tener el resultado, Señor, que tú quieres para nosotros, Señor. Y en mí, Señor, úsame, Padre, para que toda palabra que salga por mi boca sea inspirada por ti, Señor, y que se haga con poder y unción, Señor, y todos nosotros podamos recibirlas, Padre, como palabra tuya y palabra inspirada, y pueda hacer el cambio que necesitamos, Señor. Te doy gracias y me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hemos cantado, hemos adorado al Señor, hemos hecho una antesala para preparar nuestros corazones para recibir la palabra del Señor, que es el plato fuerte, donde el corazón es expuesto al consejo de Dios para ser transformado y cambiado, que es la intención del Señor, no nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá al Padre, dice la palabra. Yo quiero hablarle un tema, recordarle que sigo predicando de Romanos 3, el libro de Romanos de Pablo, una carta impresionante. Esta semana, mientras hacía mi exégesis y mi estudio, escuché a varios predicadores que concordaban con este punto de que Romanos es el corazón de la Biblia, por la profundidad teológica que tiene de la Biblia, ¿no? Entonces sabemos que, como decía el pastor Francisco esta semana, el que no conoce teología no conoce a Dios, porque teología es el conocimiento del Señor. Amén. Sin conocimiento divino no se puede conocer al Señor. Amén. Así que quiero seguir exponiendo capítulo por capítulo este libro, de lo que el Señor me vaya dando y edificando mi vida, eso mismo voy a traer. Amén. Gloria al Señor. Estaré predicando desde el versículo 1 al 18. No sé si muchos lo leyeron, pero estaré citando algunos textos durante la exposición. Gloria al Señor. Hermano, suele pasar que cuando nosotros presentamos el Evangelio a receptores o en general, suele pasar que encontramos personas sinceras que nos escuchan, prestan atención a lo que le estamos exponiendo, ¿no? Y luego surgen preguntas coherentes a lo que estamos diciendo, ¿no? Preguntan qué es la fe, qué es la salvación, qué es el evangelismo, qué es el pecado y muchas cosas que muchas personas todavía desconocen. Como leía Freddy, no tienen la luz todavía de Cristo y no pueden ver más allá de sus ojos. Por eso surgen preguntas de esas personas sinceras. Pero muy al contrario, tenemos personas opuestas a esto, personas que bloquean, crean muros y no dejan que nosotros expongamos el evangelio de una manera correcta. En vez de eso ponen excusa e intentan desviar la atención con preguntas un poco incoherentes con lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que ese mensaje que queremos transmitirle a ellos no le choque. Amén. Es lo que hoy estaremos viendo sobre este capítulo 3, que Pablo se enfrenta a un personaje dice mucho que es imaginario, pero cada quien se puede poner en la posición de ese personaje, porque hace unas preguntas que muchas veces nosotros hacemos. Seguimos escudriñando este maravilloso libro, esta carta extraordinaria de Pablo que sigue transformando vida, que sigue ganando vida para el Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, la predicación pasada, mencionamos algunos grandes hombres que han sido transformados por esta carta, hombres que han sido muy influyentes y han sido marcados por este libro de Romanos, que han influenciado bastante en el cristianismo. Amén. Y no sabemos cómo el Espíritu Santo lo hace, es algo que le corresponde al Señor, y en su omnisciencia y en su poder Él sabe cómo un libro de esta magnitud puede transformar la vida de una manera que la gente cambie de una manera radical sus vidas. Viva el Señor. En este capítulo se puede ver claramente, lo que no han leído, que es un debate entre Pablo y un judío, donde él hace unos cuestionamientos acerca de lo que ya Pablo ha venido hablando en el capítulo 1 y en el capítulo 2, sobre de que en el capítulo 1 Pablo se enfocaba a nivel general en el pecado del ser humano. Allí se enfocaba a los gentiles por el tipo de práctica que estos hacían, ¿no? La depravación que había, la inmoralidad que había, y que habían retenido la verdad con injusticia, que es el punto donde Pablo se enfoca, para hacerle ver de que a ellos se les había dado la revelación natural, que por ende debían concluir que había un creador, y por ende tenían que obedecer a ese creador.
Es como que nosotros entremos a este edificio y digamos, no, este edificio apareció de la nada. Imposible. Este edificio tiene un creador inteligente que creó este habitáculo para que estemos aquí. Igualmente, la creación misma nos demuestra que hay un ser inteligente que creó todo este vasto universo con todo lo que en él conlleva. Amén. Así que sería absurdo decir que esto vino de la nada. Amén. Los materiales que tiene este mundo, todas las cosas que hay para seguir creando cosas. Solamente un ser divino pudo crear y pensar en estas cosas. En el capítulo 2 ya Pablo se enfoca más en las personas que son decentes, que son moralistas. Y allí Pablo le demuestra a ellos que no tienen ninguna excusa para ser librados de la ira de Dios. Para terminar con los judíos, que eran los que mayormente ellos se creían que por el tipo de vida que llevaban, por el tipo de liturgia que hacían, iban a ser libres de la ira de Dios. Y se enfocaban en sus vecinos, los gentiles, porque practicaban ciertos pecados que eran exponentemente vistos por ellos, pensaban que ellos tenían más culpa que ellos. Pero Pablo le demuestra en todos sus argumentos que no hay nadie, ni aun uno, justo delante de Dios, y que todos hemos sido hallados culpables. Culpables, dice el apóstol Pablo. En el capítulo 2, Pablo cierra con una contundente declaración hacia ellos, diciendo que Dios, los verdaderos judíos son aquellos que Dios le hace circuncidar el corazón. Sabemos lo que significa esa palabra, aquellos que han derramado su corazón ante el Señor y se han arrepentido de corazón y han reconocido su pecado y han venido a los pies de Cristo. Ese es el verdadero judío. Amén. Gloria al Señor. Pero al parecer a este individuo eso le afectó bastante porque el tipo de pregunta que hace en la apertura del capítulo 3 es consecuente a esto. Dice, entonces, ¿qué? ¿Qué ventaja tiene el judío o qué beneficio tiene el judío y la circuncisión? Gloria al Señor. Aunque la pregunta en sí misma no es mala, hermanos míos. Esa pregunta no es mala porque sabemos qué representaba el judío, qué representaba la circuncisión para el judío. Tiene mucho que ver. Aquellos que conocen el Antiguo Testamento saben que la circuncisión se la dio el Señor a Abraham por un pacto y promesa que le hizo a ellos. Amén. Y luego sabemos que el Señor le otorgó a ellos el privilegio de la palabra del Señor. Le otorgó la revelación escrita a ellos. O sea que eso era más que un privilegio que ellos tenían para ser elegidos. Es lo que Pablo le explica a ellos de que ellos tenían un privilegio mayor que los demás. Amén. Diría él, a ver, Pablo, somos los que tienen el pacto, tenemos el templo, tenemos los sacrificios expiatorios. Pablo también en el capítulo le dice a ellos que iban a ser los primeros en ser juzgados y los primeros de ser condenados por sus obras. O sea que los judíos tenían grandes privilegios y por estos privilegios es que ellos se creían que iban a ser salvos, pero Pablo dice que no, que ese privilegio que se le otorgó a ellos era con un fin, era con un propósito, para que fueran pregoneros de ese Dios poderoso, de ese Dios misericordioso que el mundo gentil no conocía. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Se envanecieron, fueron egoístas, se creyeron mejores que ellos. Y esa no era la intención de Dios. El Señor, como diré más adelante, vemos cómo Dios eligió a un pueblo vil, menospreciado por el mundo, para que ellos fueran bendición de otras cosas, de las demás naciones. Como le dice el Señor a Abraham, tú serás bendiciones de muchas naciones. Y estas bendiciones se refieren a las palabras del Señor, al mensaje, al conocimiento del Todopoderoso. Amén. Es normal que él desee saber cuál era su ventaja. Pablo más adelante le explica este punto, pero aquí esto es irrelevante. No es relevante, esto pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está aquí intentándole explicar era su salvación. Y sabemos que no hay nada más importante que nuestra salvación. O sea que él, en vez de preocuparse de su estado, de cómo se veía delante del Señor, estaba preocupado por otras cosas. Ustedes recuerdan cuando el Señor estaba con los discípulos caminando y empiezan a mostrarle el templo de Jerusalén, mostrarle la belleza de su templo, y el Señor lo frena y le dice, no. Hay cosas más importantes que eso. Y él le da un montón de revelaciones y de profecías de que eso iba a ser destruido, de que no quedará sobre piedra. Y así mismo está haciendo este hombre. Pablo le quiere hacer ver a él su estado delante de Dios. Gloria al Señor. Pero estos
privilegios a estos judíos le otorgaba a ellos de que debería ser, como dije anteriormente, lo que llevaran la revelación de Dios escrita a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre, como Pablo explica en el capítulo 1, Dios se le reveló de una manera natural, en la naturaleza, en la creación, en su corazón. Pero a ella se le añadió la palabra escrita, que es la palabra de Dios escrita también a ellos. O sea que ellos tenían mayor privilegio que el resto. O sea que no tenían excusa para andar de esa manera. Y yo me hacía una pregunta, ¿acaso esto no es suficiente para ser privilegiado, para tener ventaja sobre aquellos que no tenían lo que tú tienes? Ahora digo yo, pregúntese eso usted mismo hoy. ¿Acaso usted no tiene ventaja sobre aquellos que andan a oscuras? ¿Aquellos que andan perdidos por el mundo, que no tienen a Cristo? Somos ventajosos en ese sentido. Por esa ventaja no se nos dio para que la encerremos en cuatro paredes, sino para que salgamos al mundo y proclamemos el nombre de Cristo. Amén. Así que es una gran responsabilidad que el Señor nos ha entregado a nosotros, al igual que a ellos. Y es una enseñanza muy importante de que no debemos actuar como ellos actuaron. No ser egoístas, no creernos mejores. Porque Pablo demostró ya que somos todos iguales ante Dios. No hay ni alguno justo delante del Señor. Dios nos ha hallado culpables, según Pablo, a través de su palabra. Amén. Entonces, esta gente se envanecieron, fueron egoístas, orgullosos, se creyeron una raza especial, mejores que el resto. Y por tal motivaciones, ellos iban a ser salvos. Muy alejados de la realidad. Muy al contrario, mis hermanos, el conocer la palabra de Dios nos debes hacer más humildes y reflejar el carácter de aquel que nos llamó. Cuando nos exponemos la palabra del Señor, cada día más nos tenemos que parecer a Él, como dice su palabra, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Mientras más conozcamos a Dios, se ha estado hablando mucho esta semana, Luis habló de eso, el pastor Francisco también, el conocimiento de Dios nos va a llevar a Él cada día más y nos vamos a parecer a Él. Amén. Entonces, como dije, no seamos como ellos, no actuemos como ellos. También Pablo nos enseña que todas esas cosas fueron escritas para ejemplo nuestro. Y las cosas que vemos que el pueblo de Dios en el pasado hizo mal, no la imitemos, no la copiemos lo bueno, imitemos las cosas buenas de aquellos hombres de Dios. Pero sus objeciones no eran simplemente una queja o intentar desviar a Pablo, iba más allá. Porque si usted lee las objeciones del primer capítulo y al final va a ver que este hombre está blasfema contra Dios. ¿Por qué? Porque argumenta unos argumentos muy fuera de lugar a la cual Pablo lo frena en seco y le dice que eso no es así. Luego lo leemos más adelante. El punto es de que todos hemos pecado delante del Señor y somos justificados únicamente por la justicia de Cristo. No hay otra. Amén. El 9. Gracias, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, todos somos pecadores y lo sabemos y tenemos debilidades y todos flaqueamos de una manera o de otra, pero todos somos pecadores. Y mientras más usted y yo reconozcamos esto, el favor de Dios vendrá en nuestras vidas. Juan dijo que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y Dios no está en él. Amén. Y si usted se fija, mis hermanos, Pablo se incluye en este grupo. Él también se incluye como judío, se incluye como pecador, porque él reconoció que también necesitaba la gracia de Dios. A pesar del Pablo que era y de todo lo que el Señor estaba haciendo con Pablo, Pablo también se consideraba pecador y que necesitaba la justicia de Cristo. Vive el Señor. Entonces, de tal modo que este personaje no tenía ni idea de lo malo que es y lo perverso que es, pero ese tipo de cosas al pecador no le gusta, no soportan cuando se le presenta la ley, la palabra de Dios, y lo confronta con su corazón. Yo sé si usted ha visto un programa que se llama Living Water, donde salen a predicar con los 10 mandamientos, y ellos ponen a hablar a las personas
a confesar sus pecados, lo hacen inconscientemente, pero luego caen de que son pecadores. Y le hace preguntas muy trampas en el sentido de que para que ellos vean que no hay justo ninguno delante del Señor. Y que por la ley de Dios todos somos pecadores y todos hemos juzgado, ¿no? Pero muchos de ellos lo reconocen con humildad y que van a meditar en eso y que van a pensar en eso, pero otros no. Otros reaccionan de una manera diferente, agria, se enfrentan con ellos, le insultan, le dicen de todo. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido revelado, han sido expuestos a su pecado y no soportan la corrección. Y eso es lo que hace la persona que no es humilde y reconoce sus pecados. Vive el Señor. Pero visto sus argumentos, tanto como la explicación que le dio Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, de que todos han pecado y de que nadie puede ser justificado por sus obras, a él no le quedó un poco claro esto, ¿no? Porque más, de que él necesitaba la gracia del Señor. Vive Dios. Por eso que en el capítulo 3, él comienza planteando una serie de preguntas que podrían ser perfectamente usted y yo y todos aquellos que nos rehusamos a recibir el consejo del Señor. Cuando usted recibe una palabra de Dios, un consejo de Dios, y la rechaza, automáticamente está actuando con injusticia a la verdad que le está siendo revelada. Eso vale para todos, mis hermanos. Gloria al Señor. Pero Pablo, como dije anteriormente, lo frena y no argumenta mucho en este punto, porque es como que él se pusiera en el lugar de Dios y empiece a cuestionar a Dios. Amén. En vez de reconocer su pecado y sacar el problema. Pero Pablo obviamente no entra en detalle y le dice, de ninguna manera, ante Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Yo intenté buscar un ejemplo para esto y era como si la humanidad entera, los 7,000 y pico de millones de personas que hay en el mundo, o cuidado si más, se pusiera de acuerdo en un punto donde Dios dice cómo debe de hacerse y ellos todos acuerdan lo contrario. Dios dice, sea usted mentiroso y yo verás. Así que lo que Dios dice, ahí está. La palabra dice que cuando la Biblia habla, el hombre tiene que callarse. Por más irracional que a usted le parezca en su mente, por más incoherente que a usted le parezca, usted tiene que guardar silencio y orar al Señor de que le revele esa verdad. Porque Él siempre tiene la razón y nunca perdió un caso y nunca lo va a perder. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 9, del 9 al 10. Dice así. Entonces, ¿qué? Eso está conectando el capítulo 1 y el 2. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo responde, de ninguna manera. Porque ya hemos demostrado en los capítulos anteriores que todos, judíos y no judíos, él se incluye, no judíos es el resto del mundo para la época, están bajo el pecado, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Más claro de ahí, gloria al Señor. Este personaje, a ver que Pablo destruye todos sus argumentos moralistas e intentos de justificarse por sus obras, sigue buscando una manera de sentirse aprobado por lo que hace y por lo que representa. Él dijo, ¿qué ventaja tengo yo de ser judío y la circuncisión? O sea, ¿qué ventaja tengo yo de hacer lo que hago y de dónde vengo? Yo vengo de Abraham. Esa frase se la repitieron mucho a Jesús. Somos linaje de Abraham. Venimos de tal tribu. O sea, ellos se están orgullosos de dónde venían. Amén. Y Pablo le dije, no, eso no tiene nada que ver. Tú tienes que venir a Cristo para poder ser salvo. Amados, es algo muy común que cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, personas reaccionen así, de esta manera, porque no quieren enfrentar su pecado, no quieren enfrentar su estado que se encuentra delante del Señor. En vez de reconocer con humildad dónde están, dónde se encuentran y que necesitan la gracia del Señor, lo que hace es que empiezan a poner excusas, a poner murallas, la cual la gracia de Dios no puede entrar a sus vidas. Hay unos cuantos ejemplos que son muy típicos cuando estamos hablando con personas. Empiezan a decir, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Y por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué tanto crimen? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Eso está intentando desviar su responsabilidad, intentando
evitar la contundencia del mensaje de Dios a su vida cuando le dice, no, reconoce tu pecado, reconoce tu desvío que tú tienes para llegar al Señor. Gloria al Señor, vive Dios para siempre. Pero este tipo de preguntas que ese tipo de personas hacen, deberían de preguntarse cuando dicen, por ejemplo, ¿y qué va a pasar con las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Personas que nunca se le ha predicado, que no tienen una Biblia, que no han visto nunca la ley. Ellos deben preguntarse, ¿qué pasará conmigo que sí lo he escuchado? Porque eso ya le corresponde a Dios. Amén. El problema lo va a tener tú, que te están predicando y lo estás rechazando. Tú vas a tener mayor problema que ellos, porque ellos serán juzgados por su conciencia. Porque vimos en el capítulo 1 que ya la ley de Dios ha sido revelada en los corazones del hombre. Ya no hay ninguna excusa. Cuando usted y yo faltamos a Dios, automáticamente el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y somos nosotros que aceptamos el consejo del Espíritu o lo rechazamos. Seguimos a la carne o al Espíritu. Eso es algo que nadie puede evitar, nadie puede negar, porque su conciencia no miente, su conciencia no falla. Gloria al Señor. Pero hermano, esto no quiere decir que las preguntas que este judío hace y que muchas personas hacen no sean importantes. Obviamente, son importantes, pero en cuanto a la salvación, quedan en segundo plano. Gloria a Jesús. Pero la actitud correcta, ¿cuál sería? Ponme Hechos 2, hermano, Hechos 2. Cuando los judíos fueron acusados por Pedro de que habían asesinado al Mesías, escuche cómo ellos reaccionaron. Al oír esto, lo que acabo de decir, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la respuesta. ¿Qué haremos? ¿Qué hago? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la actitud cuando una persona es expuesta a la palabra del Señor, es expuesta al mensaje de Cristo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es la solución? Hay una solución para eso. En la predicación pasada le comenté que nadie va al médico buscando una medicina sin antes saber su enfermedad. Usted va al médico buscando su receta porque ya previamente él le diagnosticó una enfermedad o un mal en su cuerpo. Amén. Así que esa es la actitud correcta cuando un creyente, un inconverso, es expuesto a la palabra del Señor que lo confronte en su corazón. Como dijo Pablo en el capítulo 1, retienen la verdad con injusticia, la frenan. No deja que esa verdad que está en su corazón fluya y lo transforme y lo cambie a través de la palabra de Dios. La retienen. Es un peligro retener la verdad de Dios cuando viene a nuestros corazones. Ahora vamos a ver cómo Pablo hace una radiografía, es el título de mi mensaje, hace una radiografía del ser humano, cómo el ser humano está corrompido, está podrido. No hay nada bueno en el hombre que pueda decir que es grato para el Señor. Mientras más, como dije, reconozcamos este estado en nuestras vidas, Dios derramará su favor en nosotros. Gloria al Señor. Así que, viendo esto, vamos a ver que no hay nada bueno en nosotros y ninguna obra buena, suficientemente buena para Dios. Vamos a leer del 13 al 10, el capítulo 3, del 1 al 18. Del 1, del 11, a partir del 11, yo me paro. Dice así la palabra del Señor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Estas citas son del Antiguo Testamento. Todas están en los Salmos y en Isaías.
Y es una clara apertura para Pablo poder hacerle ver a este hombre y a nosotros hoy día de que todo nuestro cuerpo está contaminado, está infectado. Y sabemos que todo lo que emana de algo infectado, podrido, sale dañado. Amén. Gloria al Señor. Pablo mira la condición humana de arriba abajo. Si usted analiza cada texto, están incluidas todas las partes del cuerpo, todas. Gloria al Señor. Alguien llamó a esto como un estudio de rayos X al pecador, para que se vea de que no hay nada bueno en su cuerpo, de que está todo corrompido. ¿Y cuál es el punto de Pablo? Pablo quiere que comprendamos nuestra inhabilidad para salvarnos nosotros mismos y la caída de cada de cada parte de nuestro cuerpo. Y el inventario de las partes del cuerpo corrompidas por la caída del pecado. Pablo ahora nos va a explicar cuál es la función y la realidad en la práctica, porque esa es la teórica. Ahora vemos en la práctica cómo cada parte de nuestro cuerpo actúa con relación a nuestra caída. Por eso la necesidad del nuevo nacimiento, por eso la necesidad de la renovación de nuestra vida, por eso de presentar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, por eso la entrega, por eso el sacrificio de colgarlo todo a la cruz, someter toda obediencia a Cristo. Todos esos pasajes en la Biblia es con esa intención de que nos santifiquemos, de que nos purifiquemos, de que nos limpiemos, para todo aquello que nosotros hagamos sea Dios glorificado. Amén. La ley de Dios, su palabra, hace el trabajo de revelar nuestra condición y llevarnos a la cruz. Pero muchos hacen lo contrario cuando el Espíritu redarguye, retiene la verdad con injusticia. Hermanos, la ley de Dios vino con un propósito y es un complemento a la vez. La ley de Dios vino para mostrar el camino, para revelar la condición del hombre y llevarnos a la cruz. Pablo más adelante dice, Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso la ley es pecado? La Biblia que nos refleja que somos pecadores, ¿acaso la ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocía el pecado si no había sido por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que la ley de Dios, su palabra, es que nos revela dónde estamos mal. Por eso el conocimiento que hemos estado esta semana, el conocimiento de Dios es que nos lleva a toda verdad. Es que nos revela la verdad absoluta, no nuestra verdad, ni lo que diga el mundo, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso. Lo que Dios dijo y sigue diciendo hoy día, porque su palabra es viva y eficaz. No cambia, no varía, no se muda con el tiempo. Es permanente, es perfecta, es inerrante, no cambia, mis hermanos. Por eso tenemos que hacer caso a esta palabra, dígalo quien lo diga. Aunque el mundo se ponga en contra, nos mantenemos aquí. Amén. Gloria al Señor. Y la ley tenía ese propósito de guiar al pueblo, de revelar al pueblo quién era el Dios. Y a través de los sacrificios del templo, de la expiación y de todas aquellas cosas que Dios formó para que se viera claramente dónde tenían que dirigirse. Vive el Señor. La Biblia tiene más de 30 y tanto y pico de profecías acerca del Mesías, o más, no sé si el número exacto no recuerdo. Y todas las cumplió Cristo, todas, una por una. Y ellos lo sabían esto, ellos no eran ignorantes. Por eso Pablo les cita el Antiguo Testamento, que ellos idolatraban y veneraban, para que se callaran y no dijeran ni mu. Por eso ya él no argumenta más, ya él no habla más. Después que Pablo le da esto, ya él no habla más. Amén. Gloria al Señor. Es su palabra que revela todo nuestro pecado a la vista que nosotros no podemos ver por sí mismos. A veces tenemos pecados que nosotros no podemos ver. Por eso el salmista dice, Señor, revélame aún los pecados que yo ni sé qué hice. Gloria al Señor. Por eso que tenemos que estar conectados a su palabra cada día. Cada día, cada mañana. Hay programas que se llama La Dosis de Cada Mañana. Amén. Gloria a Jesús. Hay un ejemplo que yo traje. Dice, ¿quiénes de aquí han sido operados? Quizás muchos, han sido intervenidos cirúrgicamente en el hospital. Y antes de usted ser operado o ser intervenido, los médicos usan un líquido para ver mejor el área donde usted va a ser visto, para ver bien la maleza y todo lo que conlleva. Esa es la ley.
Es lo que tiene que inyectarnos cada día para ver dónde estamos mal, dónde tenemos que corregir, dónde tenemos que quitar. Y aunque nos duela, hay que hacerlo. Porque usted le recetan un medicamento, usted no dice, ay, no, no, no. O lo rechaza, o no, explícame, no. Usted lo tiene que tomárselo sí o sí. Usted investiga a ver de quién fue que lo hizo. Usted confía en el médico. Yo confío en mi médico, usted no. Amén, gloria al Señor. Esa es la función de la palabra del Señor, la ley de Dios, que nos expongamos a ella cada día, la que nos revela dónde tenemos que intervenir. Un ejemplo, cuando Santiago habla de la lengua, el peligro de la lengua, yo no veo a nadie, yo me veo a mí. Cuando Santiago habla de la lengua, que una chispita puede encender un bosque, yo me veo a mí reflejado. Yo no veo a nadie más, porque a mí que Dios me va a llamar a cuenta cuando yo leí esa palabra. Amén. Cada quien tiene que coger el consejo de Dios cuando se expone la palabra. Por eso la importancia de leer su palabra cada día, de exponerse al consejo de Dios cada mañana y buscar su dirección y buscar su revelación. Amén. Y a su vez esta palabra de Dios nos lleva a Cristo, nos lleva a la gracia de Dios y vemos su paciencia. Hace poco estudiaba la palabra paciencia y la palabra paciencia en una de sus traducciones del Señor, dice que la palabra paciencia es como un guerrero que va sacando su espada despacito, 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 esperando que el oponente reaccione. Y eso no quiere decir que ese soldado no va a ejecutar con su espada. Él lo va a hacer. Y es el Señor que con su espada de juicio que va a juzgar a todo, es paciente, pero lento para la ira, como dice la palabra. Lento, esperando que nosotros reaccionemos y reconozcamos y vengamos y recibamos su gracia a través de Cristo. Vive el Señor. Pablo, como judío, sabía esto, de cómo pensaba el judío. Amén. Por eso le muestra con la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Es como si Pablo estuviera discutiendo con el Pablo no convertido. Amén. Esa disputa, porque Pablo era un conocedor de la palabra. Como vimos en el estudio de Francisco. Sabía de lo que estaba hablando. Por eso él, inspirado, da en el clavo. Pero ahora esta ley le va a confrontar y va a tener que actuar. Porque ya no puede hacer más nada. Ya no hay justificación válida. Todos sus argumentos están destrozados. Y él tiene que actuar. Igualmente, cuando nosotros somos expuestos a algo que el Señor viene constantemente machacándonos ahí, ¿vas a actuar o no? ¿Vas a reaccionar o no? Pero su conciencia será su juez. Porque el Señor te lo dijo, el Señor nos lo dijo, el Señor ya nos reveló, nos lo dijo por miles de maneras. Desvíate, cambia, vuélvete a mí, arrepiéntete, confiesa. De muchas maneras el Señor nos dice ciertas cosas que hacemos en nuestras vidas que sabemos que nos están sacando del camino y no queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Es un escenario que dije que es parecido que Pablo estuviera debatiendo con él mismo, ¿no? Pero es asombroso cómo Dios y el Espíritu Santo usa a Pablo sin anular su carácter y su personalidad. Y a la vez nosotros entendemos a Pablo y entendemos la palabra inspirada. Es impresionante, ¿no? Como Dios obra y no entra en conflicto con lo que él sabía y con lo que Dios le quería que él transmitiera. Eso es un enigma de parte del Señor. Gloria a Jesús. En Juan 5, 39, 40 dice a ellos, Jesucristo dirigiéndose a ellos, le dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos buscaban constantemente cómo hacer obras, cómo agradar a Dios, cuando Dios no le mandó a eso a ellos. Vale más la obediencia que el sacrificio. Obedéceme a mí y esa obediencia te va a llevar a donde yo quiero que tú vayas. Y ellos no le querían creer a Cristo. Y Cristo le demostró con las Escrituras mismas que Él era el que había de venir. Pero ellos no quisieron, como dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida
Ellos estaban buscando la vida eterna y el que les daba la vida eterna estaba enfrente de ellos y ellos no quisieron recibirlo. Porque estaban obsesionados, afanados con hacer obras, hacer cosas. Y el evangelio no se trata de hacer cosas. Por eso nosotros nos creemos en esta iglesia en la obediencia, no en el sacrificio. Vamos a obedecer primero y luego veremos lo que Dios tiene para nosotros. Mucha gente dice que no escucha a Dios. Claro, si no te callas, ¿cómo lo vas a escuchar? Cállate un poco en oración, ora al Señor y verás cómo Dios te va a hablar. Porque Dios siempre está ahí. Tú declaras constantemente que Dios es omnisciente, omnipresente, que está en todos los sitios, todopoderoso. ¿Cómo tú vas a decir que Dios no te habla? Si Él siempre está escuchando. Siempre los cielos estaban abiertos. Adgar, mira al frente. ¿Dónde? Al frente. Ahí hay agua para que bebas. Los cielos siempre están abiertos, siempre. Somos nosotros que por nuestra terquedad de siempre buscar nuestras cosas, no escuchamos a Dios. Pensamiento de bien tengo para ti, le dijo el Señor al profeta. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Vive el Señor. Hay varios puntos que Pablo aquí revela, obviamente, de lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas y cómo luce en la práctica. Y por tal motivo, no hay nada bueno en nosotros. Nada. Y recordemos, mis hermanos, que seremos juzgados bajo los criterios y el patrón de Dios, no el de los hombres. No se lleve a hacer nada para agradar a los hombres, ni para que lo vean, ni para que lo aplaudan. Eso es gloria de hombre, ¿eh? Las únicas obras válidas son las que Dios dice que Él ha preparado de antemano para aquellos que le creen y le obedecen. Esas son las válidas, ¿eh? Por más bonita que usted la vea, por más impacto que tenga, no se lleve de esas cosas, mis hermanos. La palabra del Señor es que traza cómo el cristiano debe andar. Y eso lo vamos a ver en los estudios que va a dar Adalberto. Gloria al Señor. Vimos en el capítulo 1 que no hay justo por cuanto todos hemos pecado. El 1 y el 2, en el capítulo 1 y en el 2, Pablo lo deja claro. Por el pecado, por retener la verdad con injusticia, por andar haciendo obras por nuestra cuenta, eso no vale nada. El pecado, en el verso 11, Renny, déjamelo ahí, en el verso 11 dice que no hay quien entienda. Hace una coma porque cuando se dice no hay quien entienda, el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento. El intelecto humano funciona muy bien para muchas cosas. Y como explicaba Francisco, pero para entender a Dios no. Nadie en su propio razonamiento puede entender a Dios. Un ejemplo claro de esto es Nicodemo. Fariseo, principal en los judíos, maestro, miembro del Sanedrín, rico, y añade usted más títulos. Y no conocía a Dios. ¿Cómo que tengo que nacer otra vez de mi madre? ¿Cómo yo puedo grande nacer otra vez de mi madre? Y era un erudito, pero no entendía a Dios lo que le estaba hablando. Dios no estaba con él, porque ellos buscaban su propia gloria, buscaban su propio razonamiento. Buscaban la ley, pero mal interpretada. Amén. Es un claro ejemplo de que el razonamiento humano no puede conocer a Dios por su propia cuenta. No puede, es imposible. Porque todo depende de Dios y para Dios. Pablo en este sentido ruega a los creyentes de Efesios 4:17. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de sus razonamientos, de sus pensamientos, de sus ideales, que no les deja seguir a Dios como debe ser. Por eso, la necesidad del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que venir al conocimiento, a la sabiduría que es Cristo, para poder conocer a Dios. Los atenienses, recuerdan el relato, que tenían un montón de dioses, pero no conocían al Dios verdadero, porque buscaban a sus propios dioses, a su propio razonamiento, y no entendieron al Dios verdadero. También a los Corintios, el mismo punto, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. Otra vez el mismo punto. Las cosas de Dios se disciernen como Dios lo ha establecido. Hay que nacer de nuevo para poder alcanzar gracia al Señor, para poder conocer el plan de Dios. Vive el Señor. A Dios no se le busca de la manera que Él lo ha establecido. Por eso muchos andan perdidos y no encuentran el camino hacia Dios. Muchos incrédulos tienen un coeficiente elevadísimo, hay que reconocer eso. Han llegado a la conclusión de que Dios es todopoderoso, de que Dios es trino, de que Dios es santo y todos los atributos del Señor, pero no se arrepienten. No vienen arrodillados, arrepentidos por sus pecados ante Dios. Pablo, por poco me persuades. Ay, desearía tú. Desearía tú. Y así dicen muchos incrédulos que declaran todas estas verdades, que se saben la Biblia hasta mucho más que los creyentes. Pero porque tú no estás aquí conmigo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Si tú tienes todas esas verdades, todo ese conocimiento que hasta más que yo, porque tú no estás aquí conmigo humillado y arrepentido y humildemente sirviendo al que te creó. Eso da una respuesta de que ese conocimiento nos salva, de que ese conocimiento no te restaura, no te regenera otra vez. Amén. Luis hablaba también de eso en un estudio, de que reconoce a Jesús tiene que reconocerlo como su Señor y el dominio de toda su vida. El mandato es: niégate a ti mismo y ven y sígueme. Hasta que tú no te niegas a ti mismo, no ven, tú no me puedes seguir. Gloria a Jesús. Juan 7:3 es clarísimo aquí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. La vida eterna. ¿En qué? Otra vez, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero es Jesucristo, quien has enviado. La Biblia es contundente y es tajante en ese punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo camino, una sola vía, no dos ni tres, una. Es exclusivo el Evangelio en esto. Porque Dios sabe, porque Dios, como vimos en el capítulo 1, Dios es el que forma el plan de salvación y es el que lo termina. Que Él no quiere usar a nosotros, gloria a Dios por eso. Pero Él es el que lo termina, esa es la garantía, que Él lo empieza y Él lo termina. Gloria a Dios. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea que ellos tienen información de Dios y conocen a Dios y saben que esa verdad es verdadera y es fidedigna, pero siguen siendo demonios. Amén. Gloria al Señor. Así que Pablo también nos dice que el pecado, aparte que dañó nuestro razonamiento, ha dañado nuestros deseos y nuestra voluntad. Aquí voy a apuntar porque es el punto que yo quiero que entendamos, de que no hay nada bueno en nosotros. Por más cosas que usted haga ante los hombres buenas, no hay nada. ¿Por qué? Porque como vimos, sale contaminado. La ley decía que cualquiera que rompa un mandamiento ya ha rompido todo. Eso es como una cadena. Si usted a una cadena le corta un eslabón, ya se rompió la cadena. Entonces, usted tiene que, desde que nació hasta que se muera, perfecto, sin un pecado. ¿Quién hizo eso? Nada más Cristo hizo eso. Entonces, si entendemos ese principio de Dios, ¿por qué usted se considera bueno? Maestro bueno, porque tú me llamas bueno si bueno soy uno, y soy yo. No hay bueno, no hay bueno. Y yo meditaba en esto y decía: Señor, pero hazme entender cómo es que yo haciendo cosas buenas, muchas cosas loables, que son bien, ¿cómo que no soy bueno? Yo sí, profesor, lo que pasa es que cuando tú haces el pensamiento, tú estás maquinando otra cosa. Y por eso el Señor a los fariseos le dijo: ustedes dicen que no matarás, pero yo te digo ahora, si tú llamas fatuo a tu hermano, ya, o sea, ya el Señor lo deja claro ahí, solamente con los hechos, sino con el pensamiento ya hemos roto la ley. ¿Y cuántas veces nos rompemos al día? Miles de veces. Pero entendemos que somos caídos y que por la gracia del Señor es que nos restaura y nos mantiene fiel. Amén. Vive el Señor. Entonces, vemos que nuestro cuerpo está en un
total debacle, está destrozado, está destruido nuestro cuerpo, que no puede salir nada bueno que sea agradable para Dios. Ese es el punto, ¿eh? Todos nuestros miembros están podridos, están hechos añicos, que pueda dar algo grato para Dios. Ese es el punto. Nosotros, si nos engañamos a nosotros mismos al pensar que por sí solo verdaderamente podemos buscar a Dios, nadie puede hacer eso. Como le expliqué, el que tiene conocimiento, el que no tenga, cualquiera que sea, nadie puede por su propia iniciativa buscar al Señor, porque la carne es mayor. Amén. Porque buscar a Dios significa ejecutar unos cuantos pasos. Porque cuando tú conoces a Dios, tienes que rehusar a tu carne. Y ahí es que viene el pleito. La carne se contrapone al espíritu. Amén. Y no deja que haga lo que usted quiera hacer. Entonces, ¿qué demuestran todas las religiones? Todos concuerdan en un punto, de que te dicen lo que tú tienes que hacer. Y el cristianismo es al contrario. Niégate a ti mismo y sígueme. O sea, que no hagas nada por tu voluntad, yo te voy a decir qué tú vas a hacer. Amén. Por eso cuando un creyente viene a una iglesia, ¿qué yo puedo hacer? No. ¿Para qué soy útil? Suena casi igual, pero no es igual. Amén. Gloria al Señor. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no busca a Dios. Al Dios verdadero, obviamente. Busca sus propios intereses y su propia gloria. El hombre quiere mantener a distancia al Dios verdadero porque sabe que atenta contra su voluntad pecaminosa. Le dijo algo al principio en la introducción. La música es uno de los instrumentos más peligrosos que tenemos hoy día. Sabemos que el que manejaba esos asuntos en el cielo era el Satanás. Y dando muy duro a los jóvenes y a muchas personas en ese renglón de la música. Así que mis hermanos, las adoradoras, cuidadito con las canciones, que siempre salga Dios glorificado, siempre, para no caer en esa trampa del diablo. La música de hoy, si usted ve el final, es gloria de hombre, exaltación de ellos y de su carne, eso es lo que ellos quieren nomás. Y al final, ¿quién sale? Ellos salen gozosos, me gocé, pero me gozaste en la carne, te gozaste tu carne, no Dios. Y es triste ver ese tipo de cosas que antes yo lo veía bien. Pero mientras más me fui introduciendo la palabra, vi que eso no estaba bien. Y lo alejé. Malo yo, que si veo que va mal, yo sigo ahí. Entonces, si yo hubiese seguido, era mi carne que yo estaba complaciendo, no a Dios. ¿Entienden el punto, mis hermanos? Entonces, cuando usted ve algo que no está bien delante de los ojos de Dios, ¿para qué seguirlo haciendo? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y le es pecado. Si usted ha sido revelada la verdad y la retiene, la está reteniendo con injusticia, porque usted ya la conoce la verdad. Malo aquel que no la conoce, obviamente. Pero si usted se le reveló la verdad, el carácter de Dios, como Dios, qué le gusta a Dios y qué no le gusta, ya usted va a iglesia que ya no hay diferencia entre mundo e iglesia. Y somos el templo del Señor para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para que el mundo vea reflejado en nosotros a Dios. Juan dijo, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Por favor, mis hermanos. Dios tiene que crecer en la iglesia, no nosotros. Y Él nos da la dicha, el privilegio de los privilegios nosotros disfrutamos aquí en tierra. Y no, queremos todo para nosotros. Queremos todo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie vive Dios. Las religiones de hoy son recetas de autosalvación y gloria personal, porque todos concuerdan en un punto, como dije. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo debo de hacer? Y ya cuando tú haces algo, te sientes ya tranquilo. No, yo hice, yo cumplí. Lo que venimos del catolicismo era así. No, yo cumplí ya. Ya tu conciencia estaba tranquila porque tú cumpliste. Como que Dios actúa así. Dios no trabaja así. Cuando la Biblia dice, repito otra vez, niégate a ti mismo y sígueme. En este punto, miren lo que dice Pablo a los Gálatas. Gálatas 2:20. Gloria al Señor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí así por mí.
por mí. Ese es el punto. Ya las cosas que hacemos, lo hacemos por Cristo. Mi viejo yo ya murió. Por eso el simbolismo de bautismo. Dejamos el viejo hombre y nace esa nueva criatura en Cristo que tenemos que ir fortaleciendo con las armas, con los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y como explicaba Francisco, ese racimo del Espíritu, cójalo por usted entero, no a medias, entero. Y practique esos frutos del Espíritu. Y verá usted cómo usted va a ser un hombre y una mujer que Dios lo va a usar en diferentes áreas de la vida que Él quiere. Por eso Dios casi ya no usa hombres de la manera como usaba antes. Porque solamente quieren 2 o 3 frutos del Espíritu y los demás se quedan ahí. El tema de las lenguas. Con tantos frutos que hay, ¿solamente se enfatizan en ese? El de amor, el de paciencia, el de benignidad y todos esos dones preciosos que tiene. Hay que practicarlo todos, mis hermanos, todos. Pero eso no dan duro, eso. Coger los otros es complicado. Vive el Señor para siempre. Dios nos ayude a seguir trabajando esas áreas, la cual nos cuesta entregar a Dios, someter a Cristo, ponerlo debajo de los pies, para que queden cautivos a los pies del Señor. Vi un video esta semana de una iglesia, Dios mío, pero es que es impresionante cómo estamos. Estamos en tiempo de apostasía, ¿eh? Ponen una cruz y dice el pastor, traigan todas sus peticiones de los pecados que ustedes no pueden dominar o que les traigan cautivos, que los vamos a quemar. Yo, por favor. Sí. Cuando Dios nos dice en su palabra cómo nosotros vencemos el pecado, cómo podemos luchar con cosas que venimos cargando de nuestra vida pasada. Miles de ejemplos y textos bíblicos que nos dicen cómo se vencen esas cosas. No así. Bueno, así es fácil. Así sí es fácil. Lo traigo ante Dios, bueno, que haga todo el trabajo. Y tú sigues tu vida normal, ¿no? No. Eso es antibíblico. El hombre nunca se doblegaría de manera voluntaria a Dios hasta que no haga esa nueva regeneración en Cristo. Hasta que no venga, confiese sus pecados, se humille ante Dios, reconozca su estado, ahí nace de nuevo. Y a partir de ahí, en el crecimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de su carácter, usted va a crecer. Francisco lo decía esta semana muy claro. No hay manera de que un creyente crezca si no conoce a Dios, si no se somete a Dios y lo hace nacer de nuevo. Y ese nacimiento no se queda estancado, ¿eh? Aclaro esto. Ese nacimiento no se queda estancado. Porque si no en vano le dijo a Jesucristo a su propio pueblo, la voy a cortar porque no dio fruto. Esa higuera no dio fruto. Eso te enseña que nosotros como hijos de Dios, espirituales, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que demuestren el carácter de Cristo. Y tenemos que seguir trabajando. ¿Qué cuesta? Sí. Mucho, sí. Pero hay que seguir porque tenemos con nosotros al que todo lo puede, al Todopoderoso, al que para Él no es nada imposible. Pero hay que seguir, mis hermanos. No podemos darnos por vencidos. Vive el Señor para siempre. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Él hará su parte y nosotros la nuestra. Pablo a Timoteo, a pesar de todo lo que estaba pasando, Timoteo, vejaciones, enfermedad, ataques, sé diligente, sé esto, lo otro. O sea, le ponía más carga. Pero Pablo quería sacar el potencial que Timoteo tenía, porque él sabía el llamamiento que tenía. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Sacar eso que Él ve más allá, porque Dios ve ya el producto terminado. Nosotros no. Tenemos que confiar en Él. Siempre vive el Señor. Un ejemplo, el alcohólico, el drogadicto, el adúltero. ¿Ustedes qué creen que ellos no saben que eso le hace mal? Pero no quieren arrepentirse. Porque lo ven. Yo siempre le digo a mis hijas, ¿ustedes no ven esa persona que tiene ese tipo de adicción? Tú no tienes que probarlo para saber lo que hace. Míralo. Evita. Y dale gracias al Señor que naciste en un hogar cristiano
y te están enseñando eso. Nosotros no tuvimos ese privilegio. Ustedes llevan ventaja delante de los que están allá. Y eso es una lucha constante a nuestros hijos, constante, enseñarles la verdad. Para que ellos cuando tengan que ejecutar algo, piensen en la verdad. Ayer estudiábamos sobre José, la vida de José. Y no encontramos así de José que no se pueda, que se pueda criticar de José, que no era perfecto, obviamente. Pero la Biblia lo tachó como una persona justa, recta, íntegra. Y eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Y una palabra que dice impresionante, y Dios estaba con José. O sea, que Dios está con aquellos que se mantienen íntegros, que se mantienen fieles a su palabra. Y no digo cuento que no caigamos, que no pecamos, que no dudemos. Eso no lo dice la Biblia. Porque acabo de leer que Juan dice que los que no pecan son mentirosos. Pero Dios acepta a los corazones humillados, arrepentidos, que reconocen su pecado. David pecó, pero se arrepintió. Y Dios lo perdonó, aunque tuvo sus consecuencias, pero lo perdonó. Y eso no es nada de libertad para pecar libremente, tampoco. Va contra la Biblia también. La Biblia se explica sola. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta coger todo el consejo del Señor. Hay algo que muchas veces nosotros pasamos por alto del pecado que muere en nosotros y lo ignoramos, sabiendo que el cáncer muere en nosotros y lo dejamos que actúe libremente. ¿Por qué? Porque creemos que cuando hacemos la cosa, nuestra voluntad, el pecado va enmascarado con nuestra voluntad. Porque recordemos que dijimos que estamos contaminados. Y estamos contaminados con el pecado. Y todo lo que hacemos viene ya contaminado, con una segunda intención. Aunque usted no la vea, pero siempre al final sale. Yo no sé por qué. No, que yo lo di sin esperar nada a cambio. Pero mira, a este le di eso y no me da la gracia. Pero entonces, es así, siempre lo que no dañamos con la mano, lo que hacemos con la mano, lo desbaratamos con los pies. Y es así, es que el corazón es así, mis hermanos. El corazón es así. Gloria al Señor. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por más bien que usted vea, que usted vaya, que esté haciendo las cosas, no se fíe. No se fíe. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. No se fíe, que también está podrido. Ese que está mayor dañado su corazón, porque ese es quien dirige todas las cosas. Cuando yo hablo de corazón, hablo de su alma, su razonamiento, el que lo guía, el que lo dirige. Amén. Así que no se fíe, fíese de Dios. Cuando usted quiera hacer algo, pide dirección de Dios. Señor, guíame, quiero hacer esto para tu obra. ¿Cómo lo hago? Así. Y el Señor va a poner un sentir en su corazón. Y ese sentir sale puro porque eso viene de Dios. Amén. El pecado antes era nuestro rey, antes que Cristo nos libertase. Y nos sacara de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Pablo dice que nuestra naturaleza pecaminosa no podemos hacer nada de nuestra propia voluntad. No se puede. Recalco, para que le agrade a Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero ¿le agrada a Dios? No. Es cuando es incentivado por el Espíritu Santo que lo guía a usted, que lo dirige. Por más buena intención, por más linda que sea, no, hermano, no. Tiene que pasar por el filtro de la palabra. Señor, esto que a usted te agrada. A veces yo actúo por impulso y mi esposa me dice, párate, para. Pero tengo más intenciones, pero no es así. No es así, es Dios que tiene que dirigirme. Y luego pienso, analizo, es verdad. Y luego al rato, a los días, el Señor me dice, no, mire, es así. Ah, gloria a Dios. Amén. Y es así, hay que ser humilde y reconocer. Entonces, el énfasis es que no hay justo ni a uno delante de Dios, que pueda hacer lo bueno, que entienda y que haga la voluntad del Señor. Los 10 mandamientos, sabemos que el Señor lo comprimió en 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero todos hacemos lo contrario. Nos amamos a nosotros más que cualquiera, y al próximo después. Y es así. Porque todo lo que usted hace, está fundamentado en nuestras motivaciones y están enfocadas a nosotros, no a Dios. Somos orgullosos, somos egoístas, buscamos nuestra propia gloria en vez de la de Dios. ¿Ok?
queremos aplausos y reconocimiento. Y luego decimos, ¿es para gloria de Dios? Mentira, es para usted. Es para usted. Sí, mis hermanos, es así, es así. No, que para... Que lo sé, mi hermano, que lo sé. ¿Usted cree que cuando usted hace una obra, que usted quiere que nadie lo sepa, Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. ¿Y cuál es el afán de que lo vean? No hay necesidad de eso. Si nuestro Dios es omnisciente y omnipresente, yo sé que no tengo que hacer nada para que me vean. Nada. Él mismo va a sacar a la luz lo que usted hizo. Si Él quiere que vean la gloria de Dios. Y cuando Él lo hace, siempre que sale glorificado es eso. Él. ¿Por qué? Porque la persona sabe que usted por su propia cuenta no lo iba a hacer. Yo no escuché un testimonio de un pastor, que ese pastor fue sincero, estaba en el culto adorando a Dios, y un hermano se le acerca y le regala $200. Y dice, hermano, gloria a Dios, mira, no tenía para pagar tal cosa y pagó por una pizza. Me solo para comprar una pizza. Y al rato se acerca una hermana que tiene una necesidad grande. Mira, hermano, tengo 3 niños, no tienen leche. Pastor, ¿qué va a hacer el pastor? Venga, hermana, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y es así, pero dice, yo se lo doy, pero yo no quería dárselo, Y es así, y es así. Él no quería dárselo, pero luego el Señor lo bendijo más adelante. Amén. Y así que dio obra, y vemos claramente en nuestro corazón que no puede hacer nada que salga limpio para Dios si Dios no lo motiva, si Dios no lo guía, si Dios no lo dirige. Por eso me encanta, y preparó buenas obras de antemano para que andemos en ella, para que hagamos en ella. Y por su fruto lo conoceréis. Todas esas cosas apoyan el carácter de un creyente, el carácter de un cristiano. Y eso es lo que tenemos nosotros que fomentar y que crecer en ellas, mis hermanos. Amén. El evangelio es exclusivo en este punto. La salvación le pertenece a Dios de principio a fin, como vimos en Romanos. Esas obras que hacemos no justifican nada, ni añaden, ni quitan, ni ponen. Ya Dios nos amó todo lo que no iba a amar. Y nos dio todo lo que no iba a odiar. Ya Él lo dijo. Ya el veredicto está hecho, como vimos en Romanos 1. Ya el juicio está cantado, como dicen en Dominicana. Él juzgará a aquellos que retienen con injusticia su verdad. Ya el juicio está hecho. Dios está viendo una película repetida. Él está viendo la película desde arriba y ya dio todo. Así que nos toca a nosotros ahora descifrar este mensaje de Dios y seguirlo a pie de la letra para que podamos alcanzar la gracia y decir como Pablo, he terminado la buena batalla. He corrido la batalla de la fe. Y eso yo quiero que todos ustedes y todos aquellos que seguimos a Cristo digamos en aquel día o el día que el Señor nos llame. Vive el Señor. Pablo a los Corintios en cuanto a las obras. 1 Corintios 1, 27, 31. Son 4 textos, pero son importantes. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Ves? Lo podrido del mundo, lo que no valía para nada, fue que Dios escogió. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se creen mucho. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. O sea que cuando usted haga algo, mire de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo eligió, antes de decir, es por mí. No es jactancia ninguna en nosotros, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El paquete. No hay nada que usted y yo podamos hacer. ¿Para qué? Para, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En cada una de las partes, gloria a Dios. Me escogió, me santificó, me limpió, me redimió y me va a llevar pronto. Gloria a Dios. Aleluya. Eso para todos los días levantarse contento y gozoso, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pablo dijo también, con relación a estas obras, Pablo escribió Nuevo Testamento. El que más trabajó de todos. Escucha lo que este hombre dice. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Eso está en 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano.
sino para conmigo, perdón. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que tiene que decir un creyente. Cuando Dios lo está usando, cuando Dios lo está llevando a multitudes para que venga arrepentimiento, siempre que la gloria de Dios salga adelante. ¿Por qué? Porque la fama es muy peligrosa, mis hermanos. El que te aplaudan, el que te reconozcan. Yo le tengo un miedo a eso, mire que, de verdad. A veces Luis me dice, Luis, no, espérate, la gracia de Dios. Yo sé que tengo algunos talentos. Yo le conté el miércoles que estoy bregando con la página web, que hubo un problema y se cayó la página. Y si no actúo rápido, toda la información se pierde y es un trabajo grande. Si no tengo que pagar, y eso vale dinero, ¿eh? Mínimo 500 euros para hacer esa página. Cuando usted entraba y daba un clic, vale 500 euros mínimo, buscando un buen precio. Y eran cosas que yo no sabía. Y yo, Señor, ayúdame porque tengo que resolver esto. Y tenía 2 días ahí batallando, para aquí, para allá, molestando a una persona que tenía el dominio. Y Dios, ayer o antes de ayer, me dio una luz. Y me dio la sabiduría. Vi un par de videos y ¡paz! Ya. Resolvió el problema. Pero no por mí, sino Dios que me dio la gracia. Y la sabiduría para ir a los sitios correctos, porque el internet es un universo, eso es otro universo. Pero para tú ir al sitio correcto, donde encuentre lo que estás buscando, es difícil. Pero Dios te guía. Amén. Y la gloria es para Dios, no es para mí. Amén. Y para mi iglesia, gloria al Señor. Y eso es lo que debe hacer un creyente. Cuando Dios lo está usando, que siempre Dios haya glorificado. Y que los dones que Dios nos da, los usemos para su gloria y para su reino. Amén. Que no se me olvide hoy a la hermana Felipa enseñarle cómo se entra al MET. Por favor, acuérdemelo. Amados, no hay méritos ni gloria para el hombre. Le pertenece al Señor. Por Él son todas las cosas, para gloria de su nombre. ¿Se entiende? No hay gloria en nosotros. Todo hecho fue por Él y para Él. Son egoístas, pero no, es Dios. Es Dios. Gloria al Señor. Pablo entendió esto, clarísimo. Todo lo pudo hacer por su gracia, porque Dios le dio la gracia. A veces llego a sitios donde personas, por el color, por el país, lo menosprecian, lo tratan, pero Dios pone gracia en mí. Me pone en lugares que yo jamás pienso que iba a estar. Y consigo cosas que, pero Dios mío, tu gracia. Cuando tenemos la gracia de Dios, como le pasó a José, no hay humanidad que pueda contra usted. Gloria al Señor. Somos suciedad, como dice el profeta. Y todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No podemos dar nada que sea válido para el Señor. Así que ayúdele, pidamos al Señor que nos ayude a hacer todas las cosas que sean inspiradas por Él, que sean iniciadas por Él. Pidamos dirección de Dios siempre, mis hermanos, siempre. Porque eso es lo que vale delante de la presencia del Señor. Esas son las obras que Dios escribe en su libro, para que sean contadas como justicia y nos den galardones en el cielo. Vive el Señor. Lucas también dice algo sobre esto. Lucas 17, 10, 11. 17, 10, perdón. Dice, así también vosotros, cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Más claro, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, y somos siervos inútiles. No hay ninguna gloria en eso. Por más cosas que usted vea que haga, no hay ninguna gloria. Tenemos que decir, siervos inútiles somos delante del Señor. Es como si usted le dice a su jefe, cuando usted hace un trabajo, que le aplauda, al que le pague le va a aplaudir a usted, ¿no? No, mis hermanos, no hay ninguna gloria en lo que hacemos. Por más grande que sea, la gloria siempre de Dios que da la sabiduría, el entendimiento, el favor, la gracia para hacer todo. Abre puertas que usted por su contenido puede abrir. Y Dios se la abre por su gracia, por su favor y su amor. Entonces no hay ninguna, o sea, usted sentado, se levanta por la mañana, hace 2 oraciones rápido y se va, y el Señor le abre todas las puertas que usted necesita. ¿Qué usted hizo antes de levantarse?
Nada, pero Dios abrió. Dios lo dirigió, lo guió donde tenía que ir. Por eso toda la gloria siempre para Él. De modo, mis hermanos, que el pecado dañó nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro deseo y obviamente daña el carácter. El carácter se refleja contra los demás. Vamos a leer del 12 al 18, o sea, ya es la culminación de todo esto. Dice el verso 2, el capítulo 3, del 12 al 18, de Romanos 3. Dice así, Romanos 3, del verso 12 al 18. Sepulcro abierto su garganta. Aquí entienden lo que es un sepulcro, ¿no? Habrá un sepulcro después que tenga 2 o 3 meses. A ver qué va a salir de ahí. Sí, pero con tres. Para que usted vea el sazón que hay ahí. Su garganta. Su lengua. O sea, él empieza desde aquí y va a seguir. Su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios 3, 23, 7 dice la parte A. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo eso revela lo que somos cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando nos comportamos a los demás, tal eso somos. Si nos comparamos con personas, un dictador, un asesino en serie, ese tipo de personas así que marcan, ¿no? Iremos al cielo directo, ¿no? Porque no hay comparación. Usted nunca mataba a nadie, no ha hecho una diablura de esa. Pero el punto es que Dios no nos va a juzgar con ese tipo de juicio. Es con su carácter, con sus patrones y con sus criterios que nos va a juzgar. Y dice que daremos cuentas en el día de juicio por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y no es que Dios la va a pesar, a ver cuál pesa más, no. Si fueron hechas en Cristo o en la tuya. Ahí que está el problema. Las únicas obras válidas son las que están hechas en Cristo Jesús. Las suyas serán quemadas y como el fuego saca lo puro y purifica, va a ver que están podridas porque vimos que de nosotros no sale nada bueno. Obviamente, cuando el fuego pase por nosotros, como muchos que piden fuego, ¿fuego para qué? Piden cosas que ni saben lo que están pidiendo. Señor, manda tu fuego. ¿Para qué tú quieres que el Señor mande fuego? Pide paciencia, pide misericordia, pero no pida fuego, porque si pide fuego no queda uno con cabeza. Gloria al Señor. No, eso es otra también, que pedimos las cosas y no sabemos pedir porque pedís mal, pedir para vuestro propio deleite. Que descienda tu gloria, que descienda tu fuego. Porque que desciendan los frutos de tu espíritu y me consuman y me llenen. Pida eso. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, obviamente es una radiografía clara de qué estamos hechos, quiénes somos realmente delante del Señor, cómo Dios nos ve, no como nos ve el hombre, no como nos vemos nosotros, como Dios nos ve. Y eso es lo importante, porque es el que nos va a juzgar. Es delante de Él que estaremos en el juicio, dando cuenta por lo que hicimos en carne. Por nuestra naturaleza, mis hermanos, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza del Señor nos creó. Por eso podemos hacer obras que son naturales. Por ejemplo, ser un buen padre no es una buena obra, es una naturaleza que sale, ser un buen padre, ¿no? Y hasta los inconversos son buenos padres. Y son fieles a sus mujeres también. Y no le pegan toda su vida, porque es su naturaleza. Pero las obras que serán juzgadas son las obras que hicimos nosotros en Cristo Jesús. Esas son las obras, vive el Señor. Pero el punto, mis hermanos, es que a las obras que el Señor se refiere, como dije, son las obras que hacemos en Jesucristo. Las obras que el Señor pone que hagamos para su gloria, para su honra, para que el mundo le conozca a través de nosotros.
Esas son las obras que el Señor quiere que hagamos. Pero así, es aquí donde está el problema, donde siempre queremos tener protagonismo en todo lo que hacemos. No es necesario. No es necesario. Dice el Señor que es mejor dar que recibir. El Señor siempre va en contra del sistema, siempre va en contra de la ideología del hombre, porque el Señor piensa diferente. Una buena obra no se puede definir no se puede definir buena en sí misma. Porque usted sea un filántropo que regala dinero o dona a personas, esa obra no es buena en sí misma hasta que no se vea la intención de esa obra. Cuando empiezan a hacer una foto, mira que di tal cosa, la intención era la foto, que me vieran que yo estoy dando. Esa era la intención. No, mentira. Si usted ve que lo da por abajito y nadie se entera, ¿cuál es el problema? Si tú quieres que Dios, mira, Dios es más glorificado cuando usted dona a niños y a personas así. No, eso lo donó un hermano. Y ya la persona en su consciente sabe que Dios tocó a esa persona para que lo diera. Pero cuando usted sale y se exhibe en la donación, viendo los prejuicios, no, ve lo que hace. Lo hace para que lo vean. Nadie glorifica a Dios ahí, porque sabe que el hombre es malo y que no da nada por nada. Siempre quiere algo. Todos debemos de dar cuenta a Dios en el día del juicio por toda la palabra descompuesta que salió de nosotros. Y de la misma boca no puede salir bendición y maldición. Amén. Cuidemos lo que hablamos, lo que decimos, lo que comentamos, todas esas cosas daremos cuenta al Señor. Le comenté en el pasado que el Señor nos está grabando todo. Y usted preocúpese que allá en el cielo no hay tiempo. Ahí se va a tirar con uno la eternidad. Y mientras tanto nosotros podemos preguntarle a los hermanos, a Pablo, a Timoteo, oye Pablo, tal. Todas esas preguntas que tuvimos duda aquí, las podemos preguntar mientras el Señor resuelve con todo el mundo y te llaman a ti. Eso es una imaginación mía. Amén. Pero es así, mis hermanos. Vamos a dar tiempo para todo. Gloria al Señor. Su palabra hace sabio al sencillo y transforma el corazón. Si estas personas con la ley en sus manos, con la revelación, tanto natural y escrita, hubiesen hecho caso al Señor, hubiese sido diferente el pueblo de Dios. Este mundo no ha sido tan como va ahora. Una lástima. Amados, el llamado es a ejercitar ese carácter de nuestra nueva naturaleza, a destruir de una vez por todas al viejo hombre. Que no quede ni un vestigio de nada de ese viejo hombre que quiera opacar, que quiera subir y que quiera llevarse la gloria del Señor. Renovar nuestro entendimiento, poner en obra los dones que el Señor nos ha entregado. Debemos de trabajar constantemente en crecer en las virtudes de aquel que nos llamó. Trabajar en esas áreas, mis hermanos, que nos cuesta superar, que nos cuesta dejar atrás. Entiéndalo. Yo estoy intentando asimilarlo todavía. Que esto es una lucha hasta que me muera. No que me voy a levantar mañana y ya salí de eso. No. Todos los días. Diario, 24/7 está ahí ese gusanito. Pim. Pero mayor es aquel que nos llamó. Y el espíritu es mayor. Es más fuerte. El hombre fuerte ya se acotó. Limpió la casa. Mantengamos una limpia. Amén. Voy a ver si digo la frase de Lutero bien ahora. No podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido encima de ella. Amén. Esos pensamientos usted rechácelo con la palabra. Fuera. Amén. Y que se almacene en nuestro corazón la palabra del Señor. Con que limpiará el joven su corazón y limpiará su camino. Con guardar la palabra de Dios. Guardemos la palabra de Dios. Y cuando la necesitemos, vendrá ahí, pum. Esa es la palabra que el Señor va a poner en tu corazón cuando tú la necesites, no la que tú no sabes. Amén. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hoy hemos escuchado la palabra del Señor. Intenta de ser lo más claro posible para que entendamos el consejo de Dios
de que ninguna de nuestras obras son válidas, de que no hay nadie justo delante del Señor, de que no hay ninguna justificación delante del Señor, de que tenemos todas las armas a vida y por haber para vencer. Hemos cantado, estamos en victoria, el lema de nuestra hermana Luz. Estamos en victoria, hermanos. No estamos luchando para una victoria, estamos en victoria. Y eso es lo que Satanás quiere, robarnos la victoria, quitarnos lo que Dios nos ha entregado. Y no podemos nosotros permitir eso. Aceptemos con humildad la gracia de Dios, el llamado de Dios, la palabra de Dios, y que transforme nuestras vidas y nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Cristo Jesús. Quizás algún amigo verá este mensaje luego por las redes sociales. Aquí todos los que somos creyentes. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día donde Dios te llama y te dice que vengas a los pies de Cristo. Que no rehuses al llamado, que no ponga muros cuando la palabra de Dios viene a tu corazón. El Señor habla de muchas maneras a las vidas, de muchas maneras. Así que no pongas excusas al llamado del Señor. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y a nosotros como creyentes, reconciliemos con el Señor día tras día. Día tras día. Aunque usted no crea, ore como David. Usted puede orar ese salmo. Aún los pecados que me son ocultos, perdóname, Señor. Pero quiero estar en paz delante de ti. Porque no sabemos aquí cómo nos vamos a morir. De un infarto, de un accidente. Usted no sabe que no le va a dar tiempo a reconciliarse con el Señor. Por eso la necesidad de orar siempre en esa actitud. Perdóname, Señor, si te he fallado. Si en algo te he hecho falto, muéstranos, revélanos, Señor, que no lo quiero hacer. No es mi voluntad ofenderte. Amén. Dice la palabra que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación. Cada día se pierden miles y miles de personas. No caigamos en la trampa del enemigo. Póngase de pie, vamos a orar al Señor para que nos ayude a poner esta palabra en práctica y la atesoremos en nuestros corazones y nos ayude a mantenernos firmes. Y esas obras que hacemos, que sea siempre guiada por Él y que su Espíritu Santo nos redarguya de pecado y que nos santifique cada día más y nos muestre el camino y todas esas cosas que el Señor sabe que necesitamos, que nos ayude. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque me has guiado donde tú me querías llevar, Padre. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Sin ti no hubiese podido hacerlo, mi Dios. Te agradezco, Señor, por ello. Y te pido, Dios, que tu palabra hoy a cada uno de nosotros no haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y no haga cambiar, Señor, y no haga cambiar de dirección y voltearnos, Señor, al llamado que tú no quieres hacer, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido en algo, Señor, algún pensamiento, algún acto, mi Dios. Perdónanos, Padre. Recíbenos con humildad, recíbenos, Dios mío, con ese amor inmesurable que tú tienes para aquellos que vienen con humildad ante ti, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar, Padre, y los que no han venido, Señor, hoy. Que tú nos ayudes, Señor, a seguir haciendo las cosas que te agradan, Padre. A obedecer tu palabra antes que nosotros deseos y emociones, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguirte con toda verdad y con toda justicia, Padre. Y que tu palabra siga haciéndonos avanzar a donde tú nos quieres llevar, Señor. Sabemos que tú nos has llamado, tú nos formarás, tú nos prepararás, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a ser diligentes y a prepararnos, Padre, para que seamos obreros aprobados delante de ti, Señor, dignos de representantes de tu bendito reino, Señor, embajadores de tu palabra, Señor, la cual queremos ser, Dios mío, honrosos en aquellas cosas que tú nos has dado, Padre. Te doy gracias y te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pastor.